Presentamos Entrevista. 7:17, saludamos a Liceo Azuero, asambleísta de la Bancada de Integración Nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Buen día, Javier, un placer estar en tan precioso medio de comunicación. Buenos días, ecuatoriano. Bienvenido. Juicio político a la canciller, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, todavía nosotros no hemos fijado una posición de manera colectiva, mas sin embargo, la línea mayoritaria de pensamiento de las bancadas es la de impulsar el juicio político por las desatenciones que ha tenido la canciller sobre el tema fundamentalmente de la frontera norte, la inaplicación adecuada de la ley de movilidad humana que, por ejemplo, establece la necesidad de que se implementen mecanismos para requerir el pasado judicial que le llaman en Colombia o los antecedentes penales de quienes, al amparo de lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador respecto de los extranjeros, tienen por lo menos que cumplir ese prerequisito que es el de establecer sus antecedentes penales, obviamente, gradando de manera distinta a aquellos que vienen en condición de turistas. En todo caso, se ha observado lamentablemente que la señora canciller ha direccionado su tiempo, el tiempo de los ecuatorianos, su gestión, la gestión de la cartera de Estado, para promover una cosa que sí es importante, pero que en todo caso en momentos aciagos complejos, como los que hemos vivido, no ha demostrado la diligencia, el compromiso para con los ecuatorianos, y es más, en los últimos días, como usted pudo haber observado, fue convocada a sesión reservada junto a los otros ministros. Es un desaire, es una falta de respeto al primer poder del Estado y a todas las bancadas, porque hace notar que poco o nada le interesa cumplir con la institucionalidad que los ecuatorianos estamos exigiendo y definitivamente más se dedica al tema de su promoción en el cargo internacional que pretende desempeñar en nombre del Ecuador. Lamentablemente los ecuatorianos, usted podrá observar, de manera mayoritaria rechaza la participación de ella y también sus pronunciamientos sobre temas tan complejos que hacen dar una mala imagen al concierto internacional sobre la posición del Ecuador, por ejemplo, en los temas de Venezuela, en los temas de Nicaragua, entre otros, que en todo caso nos ha avergonzado a los ecuatorianos y nos ha molestado porque la insensibilidad demostrada por una canciller en nombre de los ecuatorianos ha provocado esta desazón que por supuesto repudian los ecuatorianos. Asambleísta, ¿pero usted se firmó eso para la petición del juicio político o no? Yo estuve fuera de la asamblea, pero por supuesto ahora mismo vamos a poner la firma, insisto, los miembros de la bancada BIN, mayoritariamente con quienes he conversado, sostienen que es necesario que se inicie un juicio político en contra de la canciller María Fernanda Espinosa, más, sin embargo, todavía corresponde tomar una decisión, como la hacemos a menudo, que es de manera generalmente obligatoria para todos. Lo otro, asambleísta, y usted es asambleísta del Oriente Ecuatoriano, y específicamente por este proyecto, o la ley, mejor dicho, de desarrollo fronterizo. Ahí hay un análisis, hay un diagnóstico que hay que hacer. ¿Eso lo tienen claro ustedes, o usted particularmente, frente a esta comisión para poder desarrollar ese sector? A ver, yo soy parte de la comisión de la frontera norte y soy también parte de una subcomisión que tiene que proponer algunos cambios o reformas a cuerpos legales ya existentes para hacerlos más efectivos en la aplicación de políticas del Estado, o en este caso del gobierno, también de los gobiernos locales, por ejemplo, temas relacionados como la búsqueda de opciones de generación de empleo bien remunerado para que la gente no sea tentada a actividades ilícitas. Me explico mejor. Es necesario, por ejemplo, que los ciudadanos residentes de las fronteras, de la frontera norte, puedan acceder a la importación de bienes de capital o maquinaria para poder impulsar la transformación
de la materia prima en materia elaborada, esa materia prima que nosotros generamos, llámese cacao, café, maíz, palma africana y tantas otras actividades que en el marco de la producción agrícola estamos impulsando, pero que no tenemos el auxilio tecnológico para poder generar factorías que tengan beneficios, por ejemplo, por parte del Estado, tanto en el cobro o el pago del IVA, bajándole 1 o 2 puntos, o también la posibilidad de que cuenten con exoneraciones tributarias por 5 o 10 años, aquellos empresarios que le apuestan al desarrollo de la frontera norte para evitar este flagelo que hoy tenemos, que la gente, al verse impedido de un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, acude normalmente a actividades que hoy están poniendo en riesgo la estabilidad democrática del Ecuador. Estamos hablando de temas puntuales, educación, salud, básicamente, y empleo, obviamente, en esos sectores, y eso es lo que usted ha planteado en la subcomisión como tal. Sí, es más, por ejemplo, en el tema salud, nosotros tenemos una habla del médico del barrio, ¿no? Esa es una cosa que no llega allá, esa es una cosa que a mi juicio lo están haciendo en lugares densamente poblados, en donde existe en todo caso la publicidad necesaria, pero en la Amazonía no ocurre ello. Es más, allá en Lago Agrio, por ejemplo, se invirtió en la construcción del hospital Marco Vinicio Isa, que demoró casi todo el periodo del señor Correa, en donde se hicieron 3 veces contrataciones. Se presume que esa obra ha costado ingentes sumas de dinero y la atención es totalmente deficitaria, precisamente por la falta de diligencia, de dedicación de, en este caso, el Ministerio del Ramo. Hay políticas de Estado en esa materia que tienen que ser reformuladas para que la relación del Estado con el ciudadano de la frontera norte sea en condiciones distintas. Por ejemplo, también tenemos el tema de la educación superior. La provincia de Sucumbíos es una de las provincias más densamente pobladas. En la última ley de régimen amazónico, ley de régimen especial amazónico, nosotros establecimos, en contra del criterio del Ejecutivo, gracias a Dios, y hay que agradecerle a los asambleístas de las diferentes vertientes de pensamiento manifestadas en la Asamblea Nacional, que pudieron sumarse, e inclusive a aquellas personas que, habiendo recibido instrucciones distintas, perteneciendo a la bancada de Alianza País, que no son amazónicos, porque los amazónicos tenían la obligación de votar por los amazónicos, y también parece que el gobierno les permitió la autorización para que ellos sí lo hicieran, no así aquellos otros que, jugándose, tomaron plena conciencia de que la Amazonía había que dotarle de una ley, de una normativa, que si no es la mejor, por lo menos resuelve, por supuesto. Ahora, ¿cuál ha sido la posición dentro de la subcomisión hacia las peticiones como tal del sector fronterizo? Hay un total acuerdo, hay sensibilidad de la subcomisión. Porque está la ley asambleísta, pero también y los recursos económicos, que es lo que un poco han dicho los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Es que también tienen que imbricarse en este proceso los gobiernos autónomos descentralizados, porque la COTAD les faculta, por ejemplo, la creación de empresas de economía mixta, pero para ello es necesario que exista la maquinaria, existan los bienes de capital que son necesarios para transformar la materia prima. Y en materia de educación también vamos a insistir que en este plan de generación de las 4 universidades que en la ley amazónica se ha propuesto, se empiece por la universidad de las provincias del norte, de la frontera norte. Sucumbíos es la provincia más densamente poblada, salen aproximadamente 3.500 bachilleres por año que tienen lamentablemente que emigrar, con la consecuencia económica y familiar que todos se pueden imaginar, para poder ir a estudiar en Riobamba, en Guayaquil, en El Oro, y nosotros no tenemos. Me dirán, pero ahí está la ICIAM. La ICIAM está, es más fácil salir a Quito que ir a Altena, porque la distancia que los ecuatorianos posiblemente no dominan entre Sucumbíos y Napo, la capital, su capital Tena, es prácticamente la misma que salir a la ciudad de Quito, con costos inclusive inferiores. Además, las carreras
que los ciudadanos estudiantes. Mejor oferta ahí en Quito que en pero TEN, por supuesto, claro. no la tienen allá. Y así. también son carreras que se necesitan en la parte norte, porque la Amazonía para muchos no es sino un pedazo de tierra. La Amazonía es el 47.5 del territorio nacional, es muy extensa y tenemos que tener estas previsiones para que podamos vivir en condiciones dignas y evitar este flagelo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día, muchas gracias. Sergio Azuero estuvo con nosotros, asambleísta de la bancada de Integración Nacional. Una pausa, cuando regresemos, Fernando estará dialogando con el presidente de FedExport, Daniel Legarda. Ya volvemos.